Y ya está con nosotros en esta parte del programa el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. No, por favor, es un Ministro, placer. ¿qué debate que se armó con respecto al tema de los linces? Yo creo que la gente tiene derecho a este tipo de debate sin ningún inconveniente, pero creo que el debate está orientado indebidamente. Si nosotros queremos tener un operativo lince en las condiciones que teníamos, lo que tenemos que hacer es modificar la ley. Es la ley la que impone esto. O sea, el Código Procesal Penal, y no solo el Código Procesal Penal, los protocolos de actuación internacionales que devienen de los convenios internacionales que suscribió la República del Paraguay son los que establecen el modo de relacionamiento entre la autoridad y la ciudadanía. El Código Procesal Penal no es más que un apéndice de todo un sistema. Y el Código Procesal Penal establece la necesidad de identificación plena del agente que opera la detención de un ciudadano. Eso viene del Código Procesal, no viene de una decisión de la autoridad administrativa. La impronta política que establece la administración Mario Abdo Benítez es decir, la ley se aplica y se aplica toda la ley. No es que se tiene en el olvido la norma y se la quita del cajón de los recuerdos en el momento que me conviene imponerte a vos la ley y hago caso omiso de la norma cuando al cómplice, al amigo, al correligionario o al compañero no le conviene la aplicación. Es decir, la ley se aplica en forma igualitaria. Esta es una administración que va a defender los derechos humanos de la gente, que busca hacer una policía amigable con la gente, que busca hacer la policía de la gente, para lo cual el primero que tiene que someterse a la ley es la autoridad. Y la autoridad, la policía, es una autoridad, no deja de serlo. No es un ciudadano común de a pie, es una autoridad a quien vos, yo, Enrique, le hemos delegado la facultad de portar un arma y de hacer uso del arma contra un ciudadano. Entonces, su protocolo de actuación debe ser muy estricto. Y lo que estamos haciendo solamente desde el Ministerio es aplicar la ley. Y al que no le guste, podemos estar de acuerdo con ese debate, pero que lo lleve al Parlamento y que le explique a los parlamentarios que todos los convenios internacionales de la República del Paraguay deben ser dejados de lado. Enrique, en estos días veíamos y comentábamos en la radio con respecto al tema de lo del lince en particular, que en diversas cuentas se ha puesto como una cuestión a debatir por mayoría de votos. Por mayoría de votos, ¿te gusta lince o no te gusta lince con la cara descubierta? Por mayoría de votos, ¿crees que tienen que estar con la cara tapada o con la cara descubierta? Se vio eso durante este tiempo en las redes sociales, Enrique, ¿verdad? Sí, totalmente. Algunas informaciones un tanto confusas también, ¿verdad? Mezclando como algunos casos que ocurrían hace unas semanas, diciendo que ocurrió en este tiempo, que ahora que los linces estarán a cara descubierta, como que hay más inseguridad. En algún momento hasta se instó a manifestarse en contra de los delincuentes por utilizar ellos máscaras y a los policías no se les permite, como que los delincuentes tienen más derechos, siendo que los delincuentes ya están haciendo algo que no está permitido, están delinquiendo, están robando ya efectivamente, ¿verdad? Entre otras cosas que se han instalado por las redes sociales, como que ya no existirá un temor al grupo lince, como que a partir de ahora hay más derechos para los delincuentes, que estas organizaciones de derechos humanos están defendiendo derechos de delincuentes y no de policías, entre otras cuestiones que se fueron instalando en las redes sociales. Yo prefiero que un policía me tire al piso y me pida mi cédula antes que un delincuente me tire al piso y me pida mi celular. Como si cualquiera de las dos cosas estuvieran bien o si como tuviera que elegir una de las dos cuestiones como un juego que a lo mejor buscó confundir, algo que se estuvo instalando en estos días en las redes sociales. En esa línea, ministro, esta es una cuestión que hay que llevar a votación popular. Claro que no. La ley no se vota, la ley se aplica, se vota en el Parlamento. Y si hay una conciencia social sobre determinado tema, es el Parlamento el que tiene que hacer pasar la norma y decir, muy bien, la policía puede actuar enmascarada. No habría ningún inconveniente. Ahora, tenemos que hacernos cargo como sociedad de una policía enmascarada, porque no va a ser solo lince, va a ser toda la policía. Y a partir de allí empieza otro código de relacionamiento donde yo ya no estoy seguro que la gente esté totalmente de acuerdo. Es como decían recién los padres de Anita. Una cosa es cuando le sucede a los otros
y otra cosa cuando nos pasa a nosotros. En el momento que el abuso de la autoridad se ejerza contra determinada persona, esa persona protesta contra el abuso, aunque da la impresión que lo aplaude cuando se ejerce contra otro. No implica el hecho de, en el momento de la detención, identificar al policía, no implica inmovilizarlo. Si eso fuese así, esto sería una guerra entre mafias, sería una guerra entre delincuentes. Es decir, tendríamos todo el aparato institucional del Estado sometido a un motochorro. Y eso no es posible concebir en esos términos. La gente que actúa en la SENAD, donde se enfrentan con traficantes de drogas, actúan a cara descubierta. O sea, no pasa por ahí el problema. Ahora, si se quiere instalar un debate político, yo lo entiendo perfectamente. Yo vengo de la familia política, yo sé lo que es un debate político y sé cómo se vende una imagen política. Pero nosotros tenemos que proteger principios esenciales de organización. Y el principio esencial de organización conduce al punto en el cual las autoridades deben sujetar su comportamiento a lo que establece la norma. De lo contrario, no tiene sentido el debate. Si yo como autoridad puedo violar la ley para perseguir al delincuente, ¿por qué no puedo violarla para enriquecerme? ¿Dónde está la diferencia si estoy autorizando a que la autoridad viole la ley? Entonces, ¿por qué razón la protesta ciudadana contra quienes violaron la ley en beneficio propio? En muchas cuestiones nomás, ministro, se instaló la idea que hay que darle a la policía todas las herramientas, incluso aquellas que están limitadas en la norma, como para que pueda cumplir con su trabajo. Porque si eso limita, lo que limitamos es en realidad la seguridad de la ciudadanía. Pongo otro ejemplo, y no sé si va a ser un elemento que va a generar una situación similar a la del INSE, porque también está dividida la ciudadanía en general respecto a ese debate. Las barreras policiales. ¿Cuál es la posición de este ministro, de este gobierno, respecto a las barreras de control que prácticamente ya estamos hoy por hoy acostumbrados que realiza la Policía Nacional? ¿Puede realizarlas? ¿En qué condiciones? ¿Puede hacerlas de manera indiscriminada cuando crea que tiene que hacer para pedirle documento de identidad, para someter a una prueba de alcotés si es que tuviera que hacer una prueba de alcotés? ¿O en qué momento la policía puede hacer una barrera? A ver, los controles de alcotés en realidad se corresponden con la caminera, ¿verdad? Porque la seguridad en el tránsito es una responsabilidad de la Policía Caminera y la Policía Nacional actúa solamente en respaldo. A los efectos de la identificación sí, porque también he visto que, fíjate que los mismos que pretenden que el INSE actúe a cara enmascarado son los mismos que después dicen el ciudadano no tiene por qué identificarse. Entonces, esos elementos son incompatibles. El ciudadano tiene que identificarse, porque es esencial al sistema de seguridad que el ciudadano se identifique. Si en realidad fuese un derecho del ciudadano no identificarse, entonces la cédula no sería obligatoria. Es decir, uno está obligado a documentarse porque está obligado a identificarse. No tiene sentido una obligación sin la otra. Entonces el ciudadano está obligado a identificarse. De lo contrario, por ejemplo, y te pongo un ejemplo, ¿cómo haría la policía para detener a una persona que tiene orden de captura si esa persona tiene derecho a no identificarse? Con algún trabajo de inteligencia. Pero sería absolutamente imposible porque ¿cómo determinaría yo que vos sos vos en el momento de la detención? Pasa que yo no iría si fuera un delincuente. No, tampoco estoy diciendo que lo sea, no, ¿verdad? No, por la duda. No iría a caminar por donde esté una barrera eventualmente puesta. Es que yo no sé lo que harías, porque yo no sé lo que haría un delincuente. Mira que una alta cantidad de delincuentes, la policía los detiene en la vía pública. Entonces, también van a caminar por la calle, también salen a caminar. Pero está obligado a identificarse, la gente está obligada, no tiene nada de malo identificarse ante la autoridad. Eso no restringe absolutamente nada. Entonces, el hecho de emplear sistemas de identificación en horas del día, en horas de la noche, es una atribución de la Policía Nacional. Instalar barreras es una atribución. Ahora, esa barrera tiene que servir para algo.
tiene que servir para identificar a las personas, tiene que servir con un sistema de control, no con un sistema de soborno colectivo. A eso quiero que no, claro, por eso, es ahí donde se viola la norma. Porque acá uno ve, y voy al tema del Alcotés que te preguntaba originalmente. Zona Carmelitas, por poner una zona, o cualquier otra discoteca que opere en Asunción o en cualquier otra parte del país. 2 policías puestos o una patrullera escondida en una esquina esperando que pase alguien. ¿Tomó algo? No, no tomé. Mire que le vamos a hacer la prueba de Alcotés. Y empieza una conversación interminable de algo que no hace habitualmente la policía, como prueba de Alcotés digo, donde no hay ninguna orden de fiscal ni de nadie para hacer ese procedimiento. La pregunta es cómo. Hubo un tiempo que la policía tuvo que hasta decir, llevamos 4 conos, llevamos 2 patrulleras y 2 motocicletas. ¿Cómo es una barrera que efectivamente hay que respetarla? Una barrera que tiene una patrullera, una barrera que tiene personal perfectamente identificado y una barrera que actúa a la luz pública. Esa es la barrera, no hay otra barrera. O sea, lo otro es una emboscada. Y yo no estoy diciendo que no hayan existido policías que lo han hecho. Y yo no estoy diciendo con esto que no hay policías que puede ser que lo estén haciendo hoy. Pero en este momento hay una conciencia clara dentro de la policía, que si se encuentra eso, el policía es castigado. Esa conciencia clara hoy existe. Costó una semana, un poco más de una semana, 10, 15 días, instalar esa conciencia dentro de la policía. Porque yo no puedo pretender que una policía que alberga en su seno irregularidades es la policía que va a transmitir orden al resto de la sociedad. La policía tiene que actuar con el ejemplo. No se reprime el delito desde el temor. El delito se lo reprime desde el respeto. La ciudadanía debe respetar a su policía. Y lo que nosotros buscamos es la excelencia en el servicio, que es la que genera el respeto. Y la excelencia en el servicio se obtiene solo cuando se respeta la norma, no cuando se la burla en atención a un fin superior. El fin no justifica los medios en la actuación policial. Enrique. Sí, cuando menciona el ministro el respeto a la policía, una policía amigable, respetuosa de los derechos humanos, nos recuerda un poco algunos principios que se han instalado en Chile con el tema de la carabinera, que como eslogan inclusive tenía el carabinero amigo, etcétera, etcétera, como una policía muy cercana a la gente. La primera consulta es si es que el modelo de la carabinera de Chile es como un modelo a seguir por este gobierno de la Policía Nacional. Y por otro lado, una solución que se dio justamente en Chile con algunos policías a los que se les cuestionaba no estar identificados, como cascos azules, por ejemplo, antimotines, fue que se le puso un número en la espalda por cuestiones de seguridad y para posibles acciones jurídicas que alguna persona que se sienta agraviada pueda tomar. ¿Podría ser una salida esa, poner números en la espalda en vez del rostro descubierto y la identificación con el portanombre? Puede ser ponerle números. Lo que la ley exige es la identificación plena. Ese es el hecho. Y yo necesito dar satisfacción a lo que reclama la ley. La ley se tiene que cumplir, no hay otro punto de debate. Y no creo en modo alguno que eso le reste efectividad a la policía. Por el contrario, creo que va a aumentar la efectividad de la policía en el momento que se actúe absolutamente respaldado por todas las normas y en el momento en que ninguna actuación policial se encuentre en zona de sospecha. Porque finalmente, ¿qué tenemos que hacer todos? Confiar en la policía. No hay policía amigable si la policía no gana confianza. Nosotros necesitamos confiar en la policía, para lo cual es la policía la que tiene que dar el primer paso y es lo que estamos buscando que ocurra justamente por mandato del presidente, que queremos una policía cerca de la gente, que la gente si tiene un problema busque al policía, que vea a un policía, lo llame y sepa que ese policía le va a proteger. Hasta hoy me estaban enviando la captura de Juan Ernesto Villamayor, es uruguayo. Y esa documentación en particular, primero pedirte la explicación de esa documentación, pero lo fundamental de fondo, porque de lo otro ya habíamos hablado, ¿quién dio la orden para solicitar ese documento? Porque nos lo sacó un policía. En diversos lugares, en el mismo momento, con diferencia de 10 minutos, 8 minutos, 7 minutos, se estaba buscando la misma información. Casualmente, en zona de frontera. ¿Quiénes estaban al mando de esa policía de frontera?
Es mi primera pregunta y después lo otro que tiene que ver con lo de la nacionalidad en sí. La administración anterior. La administración anterior estaba al mando de la policía en el momento que se hicieron esas capturas. O sea, en el momento que se entró a la base de datos. Entrar a la base de datos es una atribución de la policía, eso no se puede discutir, porque de lo contrario, ¿para qué serviría la base de datos si el policía no puede utilizar esa base de datos para justificar una operación? Entonces no hay ningún inconveniente en que se entre, no hay ningún inconveniente en que se vea. Otra cosa es que se utilice la base de datos con fines políticos, que es una cosa distinta. Entonces ahí es donde está la diferencia. Eso es lo que se investiga. ¿Quién hace la captura de pantalla para utilizar políticamente la base de datos de la policía que tiene una finalidad de seguridad nacional y que la misma ley de acceso a la información pública, y he visto exfiscales, exministros opinando en forma risible sobre este tema. Lorenzo Lescano, uno de ellos. Uno de ellos, ¿verdad? Que yo me doy cuenta de que conoce muy poco derecho. Utilizar esta información por parte de la policía con fines políticos es delito. Y no está amparado por ninguna norma ese uso. Pero claro, cuando la gente actúa desde la tolerancia al patrón, porque hay que darle el gusto al patrón, entonces nos encontramos con este tipo de cuestiones y este tipo de respuestas que carece de justificación básica. No se puede utilizar datos sensibles con fines políticos, porque se podría decir exactamente lo mismo de tu declaración impositiva. O sea, ¿dónde está la diferencia de la base de datos de la policía y la base de datos del Ministerio de Hacienda? ¿En dónde está esa diferencia? Y no se puede utilizar, no se debe utilizar esa información a la cual el Estado accede porque es Estado y te impone el acceso. En consecuencia, el Estado es el primero que tiene que precautelar. La orden que di es, primero, que se cambien los códigos. Segundo, que cada policía que entra a la base de datos explique en un cuadro para qué entra. Se produjeron en esos días, tengo el informe en mi poder porque cada policía que entra deja registrado que entró. Claro. Unas 60 consultas en cuestión de horas. De la misma cosa. Exactamente de la misma cosa. Es irrelevante, estos datos no son secretos. El hecho de que yo nací en Montevideo no constituye ningún secreto. Casi cada vez que vamos a elecciones surge el mismo tema, ¿verdad? Y ahora me dicen, por ejemplo, que yo no puedo ser parlamentario, yo soy jubilado ya del Parlamento. Imagínate que tarde me avisaron que no podía ser parlamentario, que ya me jubilé. Pero cada vez que vamos a elecciones surge la misma historia que nació en Montevideo, que nació en Montevideo, que nació en Montevideo, lo cual es un hecho cierto. Es un hecho cierto porque en 1957 mi familia va al exilio y yo nací en el exilio de mi familia por las desavenencias políticas con la dictadura de Alfredo Stroessner. Se van al exilio, yo nací en el exilio y cuando retorno al país en el año 83, 84, me presento ante la Corte Suprema y solicito el reconocimiento de mi ciudadanía natural. Es decir, no pido que se me dé la ciudadanía, exijo que se me reconozca, que es una figura distinta tanto en la Constitución del 40, como en la Constitución del 67, como en la Constitución del 92, se prevé la posibilidad cierta de que un ciudadano que haya nacido en el extranjero, hijo de padre o madre paraguaya, es ciudadano natural por el solo hecho de avecindarse al territorio. Y en el momento de que uno es ciudadano natural, está absolutamente equiparado en derechos y en obligaciones a cualquier ciudadano que haya nacido en el territorio. Yo no soy nacionalizado, en cuyo caso yo tengo que pedir que se me otorgue la ciudadanía. A mí no se me otorgó, se me reconoció como un derecho preexistente a la Constitución. Juan Ernesto, esa misma policía que hizo más de 60 solicitudes para buscar la misma información por orden del patrón, decías vos. En algún caso, otro por curioso, otro para saber dónde vivo, otro para saber quién es el nuevo ministro, cada uno por su motivo. Pero no creo que
todos hayan hecho en la misma ocasión por la misma razón. No, por eso, cada uno por su motivo. Pero alguien entregó para que se use políticamente. Ese es el problema. El problema no es que se entre a consultar. El problema es que se entrega para uso político. Y en esa y línea, no es cierto que no sea información protegida, como dijo Lescano. Sí es información protegida. Evidentemente en su época no estuvo protegida. Es una cosa distinta. A eso quiero ir. ¿Qué policía encontraste en ese sentido? Una policía, en ese aspecto, no estoy hablando de los policías que pudieron haber hecho algo bueno, vamos a hablar después. ¿Encontraste esa policía que se pintaba en algún momento, que incluso organismos internacionales decían que en algunos casos manejaban ciertas rutas o protegían ciertas rutas del narcotráfico o de la mafia o del contrabando? ¿Encontraste una policía que estaba al servicio de cuestiones que no le importan al Estado por iniciativa del Estado, sino por iniciativa privada y que el Estado debería combatir de algún modo? Yo encuentro cientos de policías, miles, haciendo guardias que no les corresponden. El uso de la policía hasta que empieza la administración Mario Abdo Benítez es casi una creación de un ejército de guardaespaldas para proteger a la autoridad y no para proteger al ciudadano. De ahí viene un volumen gigantesco. Si bien es cierto, es su misión proteger a la autoridad, viene un volumen gigantesco de personal destinado a guardias privadas, instalados en supermercados, instalados en tabacaleras. Todas las tabacaleras del este tienen policía por orden judicial o por orden fiscal. Yo estoy ahora viendo en cada expediente cuál es el motivo de que la policía tenga que proteger a la industria tabacalera. La policía, en un número importante, ¿cuántos? ¿Estaba protegiendo tabacalera del este? Está hasta hoy. Sí, hay una orden judicial. ¿Por qué razón? Y nadie sabe. Porque hay un juez amigo, porque hay un juez complaciente con la autoridad. ¿Cuántos policías? En la zona del este hay centenares en esas condiciones, protegiendo supermercados. Hay centenares. Y la ciudadanía tiene una carencia de personal policial en la vía pública. Porque finalmente el delito se disuade. Se le disuade al delincuente de cometerlo cuando hay presencia. Pero presencia requiere también volumen. Necesito equipamiento y necesito personal en la vía pública. Y no puedo tenerlo si están protegiendo industrias tabacaleras o supermercados o casas particulares. Countries, todos por orden judicial, orden fiscal y un volumen muy importante sencillamente por orden del comando policial. Entonces, ese tipo de cosas hay que corregir. Yo necesito recuperar ese personal para ponerlo al servicio de la ciudadanía y estamos revisando expediente por expediente. Durante el 31M quedó como que una idea instalada de quien maneja la policía es José Ortiz. ¿Eso ustedes lo constataron de algún modo? ¿Hay evidencias que quedaron, rastros que quedaron de que parte de la policía estaba sometida a José Ortiz? A ver, la policía estaba sometida al poder político. El poder político podía decidir si era José Ortiz o si era Canillas. De hecho, cuando se me entrega el aspecto presupuestario, las herramientas presupuestarias, quien me entrega a mí las herramientas presupuestarias es Canillas. ¿Y por qué él? Y porque Yacyretá es quien mantenía y controlaba la policía. Entonces, había personal de Yacyretá dentro de la policía, controlando la ejecución presupuestaria. Y desde Yacyretá se le proveían elementos. No estoy en contra de que se le provean elementos. De hecho, voy a seguir pidiendo elementos porque el presupuesto de la policía es insuficiente. O sea, yo para empezar a discutir, necesito 500 patrulleras más. Claro, porque una cosa es que presupuestariamente yo pida el auxilio de Yacyretá, otra cosa es que Yacyretá me maneja la policía. Bueno, y esa es la situación. O sea, había personal de la entidad binacional instalada dentro de la policía, controlando el manejo presupuestario. El presupuesto sigue estando confundido. Una parte está en el ministerio, otra parte en la policía, donde se duplican los roles.
Yo pretendo que todo el presupuesto pase a la policía y que lo maneje la policía. No tiene por qué el ministro manejar recursos de la policía. La policía tiene que manejar sus recursos. ¿El ministro qué hace? Establece políticas de seguridad. Y la policía cumple las políticas de seguridad. Yo no soy el superjefe de la policía. El jefe de la policía es el comandante de la policía. Él es responsable del manejo institucional de la policía. Yo lo que establezco son solamente las políticas de seguridad. Enrique. Sí, quería pedirle básicamente al ministro un resumen de qué es lo que pasa con la policía en el este del país, en Alto Paraná. Mencionó recién Santi como parte de las preguntas lo de José Ortiz, un hombre que es muy poderoso, muy influyente en el gobierno y que está en esa zona por cuestiones laborales y comerciales. Pero decían, lo de policías en tabacaleras del este, en supermercados del este, por temas judiciales, por órdenes fiscales. Lo de entrar a revisar el expediente o los datos del ministro o el futuro ministro del Interior que son de policías del este del país. ¿Qué es lo que está pasando en el este del país que se pudo averiguar en estos primeros días y qué se va a hacer sobre lo que se averiguó? Juan Ernesto. Seguir investigando. Nosotros tenemos hoy los datos de dónde está el personal. Tenemos que recuperar el personal. Yo no encontré un rastro ni una orden directa de José Ortiz dentro de la policía. Sí encontré que no existía un manejo institucional interno. Existe desde el control político y el control político hacía que el Estado funcione en fundaciones, en empresas privadas. O sea, la toma de decisiones del sector público se producía allí. Tampoco puedo culpar a la policía de esto, porque policía que no aceptaba esto pasaba a retiro. Y además es no deliberante. Y es no deliberante el cuerpo policial. Por eso este debate que se instala no es al interior de la policía, está fuera de la policía. Y el debate hoy ¿a qué tiende? Y la decisión del gobierno, a darle institucionalidad al manejo policial. Nosotros necesitamos que la policía funcione institucionalmente. Todo el país tiene que funcionar institucionalmente. Ese es el mandato que hemos recibido del presidente de la República. Y es el mandato que vamos a cumplir, aplicar la ley y devolverle institucionalidad. Y una vez que tenga institucionalidad, no habrá empresario de frontera, no habrá entidad binacional, no habrá personal ajeno que conduzca a la policía. La policía va a funcionar como un cuerpo absolutamente institucional. El problema que tenemos, y tenemos que reconocer todo esto, es que construir institucionalidad es un proceso. Y destruirla es un minuto. En un minuto se destruye la institucionalidad. Y construirla cuesta un tiempo. Juan y no Ernesto, es fácil. Había en el este del país un sector de la policía que había hecho hasta un esquema de recaudación en sobornos. Ustedes desmantelaron una comisaría plenamente en donde habían constatado que efectivamente la policía se manejaba a sobornazo limpio. ¿Qué es lo que encontraron hasta ahora en esa investigación? ¿Tenían efectivamente todo un esquema como para recaudar paralelo y al margen de la ley? La investigación continúa. El sistema de investigación interno de la policía es relativamente débil y tiene que ser reajustado, porque en realidad, a ver, si yo puedo utilizar a la policía para proteger mi negocio, ¿por qué le impediría yo al policía hacer su propio negocio? Además, el policía está viendo que yo lo estoy usando en forma indebida. Acá el tema es que el policía tiene que ver que el jefe, que la autoridad actúa en el marco de la ley. Y en consecuencia todo el sistema empieza a entrar en el marco de la ley. Cuando el jefe actúa sin respeto a la norma, sin respeto a la Constitución, sin respeto a las leyes, autoriza violaciones de la ley, entonces naturalmente la policía no respeta a la autoridad y también se larga a la cacería, porque finalmente si tiene que justificar el negocio del jefe, ¿por qué no va a hacer su propio negocio? Tiene que chorrear en todos lados. La corrupción va permeando el sistema. Entonces, ahora ¿cuál es? El ejemplo, intentar que el ejemplo sea diferente. Intentar que la policía, que todo el cuerpo policial comprenda que se va a actuar exclusivamente en el marco de la ley y que su carrera depende de su sometimiento a la norma, no de su amistad coyuntural con nadie, no de su sometimiento a un interés subalterno, sino del respeto a la norma. Juan Ernesto, dos cuestiones finales. Hasta ahora no escuché, y te soy muy honesto, una explicación convincente sobre el por qué no está conformado
todo el equipo de trabajo de Mario Abdo Benítez. Entiéndase, ministro de SEAM, ministro de Deportes, ministro de Cultura, creo que ya el ministro de Cultura en realidad en este momento está el ministro de Cultura. Hay instituciones que hasta ahora no tienen a su encargado en sí. ¿Por qué hasta este momento no ha conformado plenamente su equipo de trabajo Mario Abdo Benítez? Porque Mario Abdo Benítez, primero, Mario Abdo Benítez viene de una puja muy dura. Esa puja muy dura es tremendamente desgastante y produce un gran impacto. O sea, no es una... Mario Abdo Benítez no es una persona a quien se le regaló la presidencia. No es una persona que se busca en el equipo y le dice, bueno, a ver, vos vas a ser el candidato y todos nosotros trabajamos por vos, quédate tranquilo, hacernos más campaña y nosotros te vamos a hacer el equipo. Mario Abdo Benítez no es un empresario que va a traer sus gerentes a que cubran los huecos. Mario Abdo Benítez es una persona que desde el gran esfuerzo personal llega, construye un equipo para el área política que le costó hacer y además tiene una personalidad peculiar en el sentido de que se piensa 2 veces cada cosa. Entonces lo va conformando de a poco, como consecuencia de la larga lucha desgastante que se tiene por un lado y como consecuencia de esa lucha con la fusión de su personalidad. Pero hay algo que rescatar que a mi criterio es esencial cuando se empieza a mirar cómo actúa Mario Abdo Benítez. Él es un presidente que viene del lugar correcto. Uno de los primeros, quizás, Nicanor también, hay que reconocerle eso. Mario Abdo Benítez viene del lugar correcto, viene de la política a hacer presidencia. Viene con una carrera política. No es un outsider que viene el sector político y les tira de los costados y lo va colocando y naturalmente no comprende muy bien el escenario en el que se encuentra. Y eso no hace que con mayor razón tenga que tener un panorama mucho más claro a la hora de nombrar su gente. Y mucho más delicado, porque tiene mucho más que cuidar. El otro día me decía... Nosotros tuvimos militares, empresarios, sacerdotes, ya tuvimos de todo en muy pocos años y muy pocos políticos. Y él llega del lugar correcto, con el esfuerzo correcto. Y yo creo que eso tiene que valorar la clase política y no dedicarse solamente a buscarle el pelo en la leche. Porque el otro día decía Santiago Peña cuando le preguntaba sobre esto, me mencionaba que esta es la confirmación de que en realidad no tenía oficio Mario Abdo para la función pública porque desconoce la función pública a diferencia de él. Yo no estoy de acuerdo con eso. También le escuché decir que el eje de la cuestión es la campaña, o sea, lo que definió el tema fue la campaña contra Horacio. Si eso fuese así, quiere decir que el gobierno de Horacio ha sido tan malo que solamente ir contra Horacio era suficiente para ganar una elección. Y él era parte de ese gobierno. Él con esa declaración le hace muy poco favor al equipo en el que él trabaja. Quiere decir que cualquier persona sin oficio y solo oponiéndose a ellos gana la elección. ¿Qué quiere decir el oficio de ellos? Decía hace rato respecto a las guardias privadas. Esas guardias privadas que hoy están a cargo de muchos legisladores inclusive también. No desconoce nadie que hay ciertas autoridades que requieren de una custodia policial, pero en la cantidad que hoy tienen asignados cada uno de ellos, ¿los van a limitar? A ver, lo que molesta realmente es la desproporción. Acá yo encuentro un diputado que tiene un guardia o ninguno, y acá hay otro parlamentario, otro diputado, estoy poniendo diputado como puede ser senadores, da lo mismo, que tienen 14 o 15. Entonces esa proporción parece que irrita. La instrucción que se le dio al comandante de la policía es, señor, siéntese usted con el presidente de la Cámara de Diputados, siéntese usted con el presidente de la Cámara de Senadores, asigne un volumen y se lo distribuyen entre ellos. Entonces, hay un volumen de personal que se va a utilizar para cuidar la instalación y para proteger a los parlamentarios. ¿Cómo los asignan? No es problema de la policía. De modo tal que nosotros no vamos a entrar desde la policía con la discusión de decirle, mire, a Santiago le vamos a dar 15 y a Juan Ernesto le vamos a dar 2. No, eso no es cuestión de la policía. Si hay una desproporción, será responsabilidad de los presidentes de las cámaras y no es responsabilidad de la policía.
Por último, Juan Ernesto, te preguntaba hace rato lo de la conformación del equipo de trabajo, porque en estos días tendrán que conformar los consejos, tanto de Itaipú como de Yacyretá. El consejo de Itaipú es un consejo que muchos están relamiéndose en este momento y frotándose las manos porque van a terminar ganando mucho más que lo que gana el presidente de la República, inclusive. Creo que hay unos 100 millones de guaraníes para cada consejero. Yo ya los miro con envidia. Claro. En algún momento... este es otro tiempo, primero quiero partir de esa base, pero en algún momento vos estuviste, además del Consejo, como ministro de la Reforma al mismo tiempo o no? No, como secretario general de la presidencia. Como secretario general de la presidencia. Con un solo salario. Que era el salario de la Secretaría General. De la Secretaría General. Hace muchos años de aquello. Precisamente a eso quiero ir. Primero que ya es otro tiempo. Segundo, sí, me contaban algunas personas que algunos de los cercanos a Mario Abdo Benítez, con sus familiares ya estaban comentando que iban a quedarse en la presidencia de la República, a trabajar con Mario Abdo, pero al mismo tiempo tener el salario de consejero de Itaipú Binacional. Una cuestión que no sé si normativamente se puede llegar a hacer, pero sería un escándalo si es que finalmente alguien decidiera hacer eso y si Mario Abdo avalara una cuestión como esa. Pero vos sabés que hay unas cosas que ver en el Consejo. El Consejo de Brasil, lado brasilero Itaipú, cuando yo estuve allí, estaba conformado por el secretario general de la presidencia del Brasil, había un ministro también brasilero, es decir, todos tenían doble cargo, porque eso implicaba una cercanía en la decisión política. Entonces nosotros habíamos establecido que también tenía que existir el doble cargo, porque funcionaba como un espejo. De hecho, no hay un impedimento. Pero acá el problema es el salario, no es el cargo. Bueno, pero acá lo que quieren es el salario en realidad. Pero el salario es el mismo. Yo prefiero la misma persona trabajando con dos salarios, o con un solo salario, perdón, en dos cargos, que tener dos personas desconectadas, ¿verdad? Finalmente trabajando y se están gastando igual los dos salarios. Es decir, ¿cuál es el problema? A mí me gustaría tener al secretario o al asesor. Yo trabajé con el salario de Itaipú. Te rectifico. Sí, yo trabajé con el salario de Itaipú. Sí. Yo de todos modos creo que... Yo cumplí las dos funciones. Pero mi par enfrente era el secretario general de la presidencia del Brasil. Creo que este es otro tiempo en el que se encargue de hacer secretario, tiene que ser secretario. Y se queda como secretario. Pero si finalmente lo que buscan es no ser el secretario o el asesor, sino que quedarse con el salario de los 100 millones de guaraníes... Nosotros tenemos que entender que acá se va a empezar un proceso de negociación. En aquella época, ¿por qué estaban las personas ocupando los dos lugares? Porque estábamos en un proceso de negociación donde Brasil no hacía desembolso por una serie de dificultades en el relacionamiento entre Paraguay y Brasil. De ahí surgió algo que se publicó varias veces en matutinos locales, que es el informe Villamayor, ¿verdad? Que buscó mostrar algunos hechos, corregir las situaciones que estaban mal y con eso se solucionó el impasse que teníamos con Brasil. Hoy vamos a encarar una negociación. Sentar a la mesa de la negociación con Brasil a un equipo que es solo miembro del Consejo tiene muy poco sentido. Hay que poner una artillería muy pesada para poder, en el buen sentido, ¿verdad?, para poder defender adecuadamente los intereses del Paraguay. Y yo no sé si entrar en el detalle de que una persona tiene doble cargo, porque la ley lo que prohíbe es la doble remuneración. Una persona que tiene doble cargo, a los efectos de que cumpla este mandato, en esta circunstancia, yo no sé si es del todo malo. Juan Ernesto, es solo para tener distintos criterios y poder discutir. Sí. Puede ser que vos tengas razón. Ultimísimo, porque se me fue el tiempo realmente. Ayer estaba mirando esta publicación, o antes de ayer, que hacía en su cuenta de Twitter el doctor Guillermo Duarte Cacabello, que ponía tu imagen en el helicóptero, recorriendo, no sé a dónde fuiste con el helicóptero, te fuiste a saludar no sé a quién, pero esta es la imagen. Decía el doctor Guillermo Duarte, no era que no volaban, ¿qué cambió que ahora son útiles para la lucha por la seguridad nacional? Esto prueba que Horacio Cartes instrumentó a Javier Díaz Verón para atacar a sus adversarios políticos. ¿Estos no son los famosos filicópteros? Estos son. Yo dormí esa noche
Cruzú de Hierro, Mm. en la unidad Halcón de la Policía Nacional, donde está este helicóptero, y a la mañana siguiente nos desplazamos con el comandante de la Policía Nacional y personal policial en el helicóptero desde Cruzú de Hierro, desde la unidad Halcón a la unidad de la Fuerza de Tarea Conjunta, donde nos encontramos con el presidente de la República. O sea que sí volaban. Pero por supuesto que vuelan, siempre volaron estos helicópteros, ¿Y por qué se instaló lo contrario desde el gobierno? por intereses políticos. Es más, yo soy el defensor. Vos fíjate que se le critica, por ejemplo, a Sergio Cosia, donde te dicen, está involucrado en el tema de los helicópteros como abogado. Yo soy el abogado de la causa. O sea, yo defendí a los empresarios españoles que son los que proveyeron estas máquinas, que siempre volaron. Y fueron procesados estos empresarios, y se abrió la causa, con un documento que se falsificó en el Ministerio del Interior. ¿Quién lo falsificó? El Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior le entregó a la Fiscalía un documento falso. Con ese documento falso, los fiscales procedieron a imputar a Rafael Filisola, a Carlos Filisola, a Guillermo Casado y a toda la gente de Proibérica y a Álvaro Lazo. Todos ellos pasan en categoría imputados con un documento falso. ¿Qué se falsificó en el Ministerio del Interior? Yo escribí un libro sobre esta causa, ¿verdad? Mostrando que los helicópteros volaron siempre. ¿Y siguen volando hasta hoy entonces? Y siguen volando hasta hoy. Dijeron, no tenemos los libros. Se le entregó las constancias, están todos los certificados, todos los recibos de los libros. Siempre volaron los helicópteros. ¿Cuándo dejan de volar los helicópteros? Cuando se ordena que queden en tierra, ¿verdad? O cuando los carnean para sacar pedazos de los helicópteros para hacer volar otra nave. Pero esa cuestión que se hizo acá no tiene nada que ver con la provisión y no tiene nada que ver con el señor Rafael Filisola. Siempre volaron los helicópteros. Bueno, Ernesto, gracias por acompañarnos. Por favor, gracias a ustedes. Muy amable.